Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de este video. En la primera parte, pues estuvimos analizando acerca de dónde nace la idea del Estado como tal. Y dijimos que el Estado tiene una característica importante y esa característica es la soberanía. Muy bien. Perdón. Muy bien. Hablamos de la soberanía como una manifestación, la soberanía, entendámosla de momento como una manifestación de poder que tiene el Estado. Pero dijimos cómo debe administrarse ese poder. Y quien administra el poder es el gobierno, el poder del Estado, ¿verdad? Vamos a entender así, el poder del Estado es una administración eh, de la soberanía, ¿no? El gobierno es eso, la administración del poder que tiene el Estado. ¿Entiendes? Soberanía. Procedo a apagar la cámara y vamos a ver cómo debe ser este gobierno. Muy bien. Eh, Muchos afirman que el gobierno es quien tiene el poder en el Estado, ¿verdad? El, el gobierno como tal, el administrador del poder del Estado. Pero, ¿cómo debe ser ese gobierno? ¿Cómo debe estar estructurado? Y Platón, fíjense que establece que el gobierno puede ser de varias formas, ¿sí? Para él, el gobierno ideal radica en una aristocracia. ¿Y qué es la aristocracia? Entiéndase la aristocracia como eh, el gobierno de los sabios, los que tienen experiencia, los que han recabado suficiente información y los que tienen conocimientos amplios. Estos son quienes deben gobernar. Pero también, dice Platón, existen otras formas de gobierno. Por ejemplo, está la timocracia. Y al hablar de timocracia, o también le conoce como el gobierno de la honra, ¿verdad? Pero no es más que el gobierno de la fuerza. Aquellos militares que toman las riendas del Estado. A un gobierno que está liderado por militares, por la fuerza, por los guerreros, estamos hablando de una timocracia. Sin embargo, también existe otra. ¿Qué sucede si no es la fuerza la que gobierna, sino que el dinero, o mejor dicho, la riqueza, o aquellos que tienen riqueza, pues se transforma en otro tipo de gobierno llamado oligarquía? Pero también podría ser que tengamos un gobierno que sea la representación de las mayorías. Y a ese gobierno que tiene representación de las mayorías, Platón le llama democracia. Aunque Platón lo ve en un sentido negativo, en el sentido que eh, las mayorías toman decisiones, pero no toman en cuenta la voluntad de las minorías. Pero también, dice Platón, puede haber otro tipo de gobierno en donde sea un individuo que esté gobernando. Ese individuo, si gobierna para sí mismo, se transforma en otro tipo de gobierno llamado la tiranía, que es una persona gobernando a su favor. Es el tirano. Muy bien. Por otro lado, Aristóteles también propone una idea de gobierno. Y pues, al contrario de Platón, hay que decir que Aristóteles es pupilo de Platón. eh, Él visualizaba la polis como una sociedad de iguales, es decir, los guerreros, los sabios y los artesanos tienen igualdad de condiciones, y los tres son manifestaciones diversas de poder y tienen distintos conocimientos, ¿ya? Su postura estaba basada en la democracia, es decir, una representación de todos y todas, ¿no? No una poli gobernada por los ricos, ni solo por los pobres, ni por la clase burguesa, ni por la fuerza, ni solo los sabios, sino una representación de todos. Buscaba eh, Aristóteles la equidad, el punto medio que solo podría encontrarse en la democracia, ¿verdad? Y él dice, encaja los tipos de gobierno en dos grandes grupos, los gobiernos rectos y los gobiernos desviados. Y para él, pues no importa si gobierna una sola persona, un grupo pequeño de personas o las mayorías, ¿verdad? No importa, siempre que estén encajados dentro de los gobiernos rectos. Y acá presentamos una tabla de las ideas que propone Aristóteles. Dentro de los gobiernos rectos podemos encontrar una monarquía, aquella única persona que tiene todo el poder, pero
ese poder lo ejerce en beneficio de todos y todas, los miembros de la sociedad. Contrario a una monarquía, podemos encontrar una tiranía, que al igual que Platón, es un único gobernante, pero que gobierna para su provecho individual. ¿Y qué sucede si no es una sola persona que gobierna, sino que un grupo pequeño? Entonces, bien podría ser una aristocracia o bien podría ser una oligarquía. Eh, cuando son los mejores los que gobiernan, los más sabios, los que tienen administraciones, eh, una buena administración de los bienes, es decir, un poder económico suficiente, y tienen aquellos representantes de la fuerza, aquellos los mejores guerreros, van como a generar un grupo pequeño, crean un grupo pequeño y a ese grupo pequeño le llama Aristóteles una aristocracia, el gobierno de los mejores. Sin embargo, también en el lado opuesto podemos encontrar una oligarquía, que siempre es un grupo pequeño, pero que velan únicamente por su interés como grupo pequeño. Em, Además, que otra forma de gobierno para Aristóteles puede ser que sea el gobierno de las mayorías. Sin embargo, eh, si esa mayoría gobierna únicamente para sus intereses y para sus privilegios, se transforma en un gobierno desviado y él lo llama una democracia. ¿Va? Pero ¿qué sucede si esa mayoría toma decisiones sin perjudicar a las minorías? Lo encaja en un gobierno recto y le llama una república. Muy bien. Eh, por otro lado, también tenemos a otra persona que habla acerca del poder y la administración de ese poder, y es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, guiado por un modelo teológico, ¿no? Establece que la función del gobierno o del Estado, del gobierno que tiene el Estado, se compara a la providencia que Dios, con la que Dios crea y gobierna el mundo. Básicamente, viene a decir Santo Tomás, no, lo que sucede es que el poder o el gobierno es un fideicomiso del poder de Dios. O sea, Dios pone al gobernante que se le da la gana. Si alguien está gobernando o un grupo está gobernando es porque Dios así lo permite. Y la misión de este gobernante es la búsqueda del bien común. Es decir, sus actos van a estar justificados siempre y cuando contribuyan al bien común. Entonces, la finalidad moral del gobierno es fundamental y su misión es dirigir la acción coordinada de todos los individuos y grupos para generar condiciones en las que cada uno de los ciudadanos que forman parte del Estado vivan en paz. Pero, pero, eh, ese poder, según Santo Tomás de Aquino, ese gobierno debe estar limitado y debe ejercerse solo de acuerdo a la ley. Si ustedes leen el artículo 86 de la Constitución, inciso tercero, establece que em, los funcionarios del gobierno únicamente van a poder hacer acciones que estén dentro de la ley. A diferencia del ciudadano común, que el artículo 8 establece lo siguiente, que si la ley no prohíbe algo, lo puede hacer. Un funcionario no puede hacer algo que la ley no le permita hacer. Eso mismo, esa misma idea retoma, bueno, no la retoma, sino que propone Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Y dice que el poder debe estar limitado. Y para él, la resistencia a una tiranía es un acto público de todo un pueblo. Es decir, es un derecho y una obligación ética que si viene un tirano a gobernar y no gobierna pensando en ese bien común, el pueblo puede resistirse. El pueblo puede resistir y sacar a ese tirano. Pero viene Santo Tomás y dice, esa resistencia no tiene que ser eh, más, digamos, no debe generar más conflicto o no debe generar más perjuicio del que el tirano está cometiendo. Es decir, esa acción debe ser menos nociva para el bien común en comparación de la que se trata de eliminar. Por ejemplo, si de repente está un tirano gobernando y todo el pueblo
toma las armas y hacemos una guerra, entonces esa acción, esa resistencia genera un mal mayor del que pretendemos eliminar, ¿no? Entonces, para Santo Tomás, el poder está justificado en la medida en que sirve al bien común. Bueno, pues nada, eh, esto es lo que hemos analizado esta semana. Vamos a analizar otros temas más adelante. Espero en el día, bien puede ser el día jueves o bien podría ser el día viernes un tema nuevo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.